What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y sabiendo libertad la mente cuántica, el podcast de Vincent Cran. Continuamos un día más con un capítulo más del audiolibro titulado Tu mente crea tu cuerpo, capítulo 15 de este manual maestro de energía, emoción y conciencia cuántica. Los dos últimos, el penúltimo, una revisión de lo hecho en los 10 primeros capítulos. El siguiente capítulo fue el silencio que modifica nuestra biología. El capítulo 14, el 15, tiene un título peculiar, la gran camada de pensamientos. Cómo se originan y cómo se extinguen. Nos quedan unos cuantos más, nos quedan 8. Habrá otra revisión conjunta y uno final, con puntos, extractos, como un superdecálogo. Decálogos son 10, serán más, de seguimiento. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho hasta ahora, este capítulo 15? Hemos recorrido un trayecto preciso. Descubrimos que la mente interpreta la realidad desde un estado interno. Vimos cómo la emoción modifica la química, cómo la atención dirige la energía, cómo el cuerpo recuerda. Como el tiempo interno condiciona el presente, comprendimos que la identidad no es un núcleo fijo, que la coherencia pone fin a la guerra interna, que la energía obedece al estado y que el silencio reorganiza la biología cuando la fricción cesa. Pero hay algo que atraviesa todos estos capítulos, algo invisible. Sería como el hilo de Ariadna. Y ese algo es el pensamiento. No un pensamiento aislado, sino el flujo continuo que parece narrar nuestra vida. Esa corriente incesante que comenta, anticipa, interpreta, recuerda y proyecta. Esa actividad que parece íntima, personal y bajo control, pero que en realidad surge muchas veces de manera automática. Si el silencio regula la biología, el siguiente paso es comprender qué ocurre antes del ruido. ¿De dónde nace el pensamiento? ¿Por qué aparecen ráfagas? ¿Por qué se repite? ¿Por qué algunos pensamientos parecen extinguirse solos mientras otros se convierten en obsesión? Este capítulo pretende revisar el pensamiento, no demonizarlo, sería absurdo. El pensamiento es herramienta. Sin él no hay planificación, ni lenguaje, ni análisis, ni creación compleja. El problema no es que exista pensamiento, el problema es cuando el pensamiento se convierte en camada descontrolada, en hordas, hordas, me gusta más porque a veces son hordas, en proliferación automática que invade el espacio interno sin que exista una necesidad real. Esta gran camada no es un pensamiento puntual, es el fenómeno de generación masiva, casi instintiva, de ideas asociativas que se retroalimentan. Repito, esta gran camada es un fenómeno de generación masiva, casi instintiva, de ideas asociativas que se retroalimentan. Es un puro torbellino que va moviendo todo lo acumulado que tenemos por asociación. Un pensamiento llama a otro, que llama a otro, que reactiva una emoción, que activa más pensamientos y en pocos segundos el silencio queda cubierto por actividad. Comprender este proceso no es una curiosidad intelectual, por lo menos para mí no lo es, porque es esencia. Es esencia para recuperar agencia interna. Agencia es tu capacidad de entender, de tener conciencia, de la atención, de la conciencia de tu vibración, del movimiento de la energía y del silencio. Agencia. Mientras el pensamiento sea vivido como algo que te ocurre sin comprensión de su dinámica, seguirá gobernando tu estado. Cuando entiendes su origen y su ciclo, algo cambia. No porque lo controles,
sino porque dejas de identificarte automáticamente con cada aparición. Este capítulo es una continuación natural, obviamente, del anterior, por eso son capítulos. Todos los capítulos están entrelazados, tienen un hilo común, un hilo que guía, una guía. Si el silencio es ausencia de fricción sostenida, el pensamiento en masa es una de las principales fuentes de esa fricción. Pero esto no surge de la nada. Tiene disparadores, tiene estructura y tiene un ciclo de vida. Aquí, hoy vamos a analizar 3 cosas con precisión, que son las siguientes. ¿Cómo se origina esa camada de pensamientos? ¿Cómo se sostiene? Y lo mejor de todo, ¿cómo se extingue? Yo os recuerdo a Vadim Zilan, Transurfing. Lo he mencionado varias veces. Es excelente. Su libro, Transurfing, que son 5 o 6, no recuerdo mal, son excelentes. Cuando digo excelentes, lo pongo a la altura de un Krishnamurti, lo pongo a la altura de un Anthony de Melo. ¿Por qué es excelente ese Vadim Zilan? Porque hace una actualización de muchas de las cosas que cuenta Krishnamurti en un lenguaje muy cercano a todos y comprensible a todos. Es muy Joe Dispenza, sinceramente. Si Joe Dispenza es para mí el ejecutor de la práctica, Vadim Zilan está entre ese lugar, con una clarividencia para mí absoluta. Repito, en este capítulo vamos a trabajar, a saber, a conocer cómo se origina esa camada de pensamientos, cómo se sostiene y cómo se extingue. No para suprimir el pensamiento, sino para comprender su naturaleza y en esa comprensión permitir que recupere su función original, que es una herramienta. Su función original es la de una herramienta al servicio de la experiencia, no un director de ella. Joe Dispenza dice que aquí detrás, a través de la nuca, ese segundo cerebro va por libre, y es que va por libre. Os he puesto ejemplos aquí en el canal, cuando me opero de los ojos, 6 meses haciendo 2 mismos ejercicios. Cuando tuve el choque con el coche hace muchos años, nada serio, 1 mes para que la pierna derecha dejase de frenar libremente, autónomamente. Le había recordado de una manera inmediata. Y además es una cosa importante, por lo tanto, recuerdo, tú te salvas siempre. Me salvas, no, cabrón, me vas a matar, que me estás haciendo frenar a 20 metros como si me fuese a chocar. No me vas a salvar, me estás jodiendo. ¿No? Una manera metafórica de hablar. ¿Qué es una camada de pensamientos? Comenzamos. Un pensamiento aislado no es un problema. Es una herramienta, de hecho, es una herramienta extraordinaria. Te permite planificar, recordar, analizar, comunicarte, anticipar consecuencias. El pensamiento funcional es preciso, aparece cuando se necesita y desaparece cuando su función ha terminado. Es como una herramienta que tomas, utilizas y después la dejas en su lugar. Un destornillador, si queréis, básico. Tengo que montar la mesa, necesito un destornillador. Tengo el destornillador, tengo con 24 cabezas, porque ahora todos tenemos herramientas, somos súper herramientarios y tenemos... ¿Has acabado? Adiós, una montada, chao. Perfecto. La camada de pensamientos es otra cosa. No es un pensamiento puntual, sino una proliferación. Es el fenómeno por el cual una idea inicial genera una secuencia automática de asociaciones que se multiplican en pocos segundos. Lo que empezó como una observación breve se convierte en cadena. Lo que surgió como estímulo puntual se transforma en narrativa continua. Os voy a poner el ejemplo básico, destornillador, herramientas de desmontar la mesa. Bueno, pues ahora entramos en la película.
¿Qué es una camada de pensamientos? Pues tengo el destornillador, tengo los esto, pero uno no encaja bien y mira lo que pasa y tal, y sí, y luego tengo que separarlos y los separo y ahora tal, y ya he desmontado la mesa, acabo de montar la mesa, pero fíjate tú, la mesa ahora, ¿qué pasará después? Cuando la vuelvo a montar, cuando me la trasladen, y entonces cuando me la trasladen igual le dan un golpe, me la astillan, me la rayan, me la joden, en el camino se pierden dos tornillos, tengo que llamar al que inventó a Frankenstein para que me deje los tornillos, porque esos tornillos son especiales, la madera es danesa. Pam, pam, pam. Cuando me la suba por la escalera, por el ascensor, ¿qué va a pasar? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? ¿En qué lugar pongo la mesa? Pero si es que me da cuenta ahora que no me cabe la mesa porque la llevo... Eso es una camada cómica de pensamientos. La diferencia entre pensamiento útil y proliferación automática no está en el contenido, sino en el modo de aparición y en el nivel de control consciente. El pensamiento útil suele tener dirección clara y propósito específico. Responde a una pregunta concreta o a una tarea definida. En cambio, la camada surge sin invitación explícita, se activa por asociación y se sostiene por inercia. Este fenómeno es casi imperceptible en su inicio, no aparece con estruendo. Os voy a poner otro ejemplo de hoy porque quería hacer un especial de cosas que he oído por ahí que me parecen graciosísimas por el mundo, ¿no? Voy a contaros dos, voy a hacer un inciso aquí. Camada de pensamientos. Hoy, en la clase de Pilates, éramos 4. Me encanta Pilates, aparato, ¿eh? Y es un espectáculo. 3 señoras, porque eran señoras, y yo. Marcar territorio es un deporte nacional, no sé, yo raramente lo tengo cuando comparto con otras personas, pero hay gente que tiene un espíritu de manada ahí, de soy cuidador de la manada, importante. Entonces ahí no hay camas con tu nombre. Si yo entro a las 9, que he ido hoy, no está Vicente, cama 1. No, tú te pones donde se te canta. Y yo llevo yendo ahí año y medio, excepto un lapso que he tenido ahora de 1 mes y medio. Entonces, claro, parece ser como que pierdes el sitio y hay gente que llega y necesita su sitio. Estamos hablando de las camadas de pensamientos, ¿no? Entonces hay gente que llega y ya se incomoda porque le han quitado su sitio. Pero esto no es solo eso. Esto se ve porque miran las caras y te miran así. Ah, pero te vas a poner ahí. Sí. Y le dices, no, pero si quieres me cambio. No, 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 no. Digo, entonces, yo no lo he preguntado, ¿no? Pero la cabeza me ha venido a la mente. Y entonces, ¿por qué preguntas? Yo te lo dejo si no pasa nada. No, 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 no importa, no importa. No importa. Ofendida, no importa. Coño, ¿quieres el sitio? Pues pídelo, pijo, pídelo. Sí, me gusta ese sitio, me lo puedes dejar. ¿Te importa dejármelo? Y lo dices con cariño y a mí me la trae floja y me cambio de sitio porque me da igual. Es una puta cama de pilates. Bueno, otra persona, cada uno tenemos nuestras cosas, pero claro, se creen que están en su casa, entonces entra el sol en la ventana. Sol divino, de otoño, magnífico. ¿Qué ocurre? Le molesta el sol. Tiene calor. Baja las persianas sin pedir permiso a nadie, ni preguntar a nadie porque ella es la dueña del espacio. Llega otra, tiene frío, quiere levantar las persianas. Todo esto antes de empezar una clase de pilates. Llega otra que le da igual. Y de repente aparece el tema de los temas, la limpieza. Porque hay gente que el mat, que es donde te apoyas, la cama, como se apoyan otras personas, no sé, que serán leprosos o cosas así, porque el sitio está limpio, ¿no? Lo siguiente les da cosa, ¿vale? Por eso cada uno tenemos nuestras... Estamos en las camadas de pensamiento de locura. Entonces ponen una mantita, 2 mantitas, se traen su cojincito, se cambian calcetines unos y se ponen otros, a una se pone spray en los pies que luego se tapa con los calcetines, es un espectáculo. Y entonces surge el tema de la limpieza. No, porque esto estaría bien antes de empezar la clase. Ya empezaban a las 9, ya estamos en el 9 y 2,
y empieza el tema. Entonces saca uno el tema de la limpieza y ¿qué ocurre? El efecto manada, camada. ¡Yes! Yo obviamente me abstraigo porque no es un tema que me interese un carajo. De hecho, tengo un tratado acerca de esto que un día lo sacaré, pero igual me meto en un lío, pero es lo que pienso. Bueno, un día si me animo cómicamente lo cuento. Y entonces surgen tres, una unificación, una tríada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la limpieza de el mat de Pilates acerca de qué utilizar. Es sintético, pero una dice, no, es sintético, pero hay que utilizar un desinfectante textil. Yo digo, mierda. ¿Será ingeniera de Dixan? Dixan era una marca de detergente, o de Ariel, trabaja en Ariel, o se habrá jubilado ya y era la ingeniera de limpieza, higiene de Ariel, Ariel automática. Mierda. La profesora entra, está escuchando, jovencita, está en otra cosa, por cierto, y ve el tema, sí, porque esto hay que desenfundarlo y quitarlo y mandarlos a limpiar para que... Entonces, todo esto antes de empezar una clase. Camada de pensamiento. Os estoy poniendo ejemplos. Ejemplos de la puta locura diaria, de algo tan sencillo, sano para el cuerpo, sano para la mente, porque para mí el Pilates no es un ejercicio solo, es un ejercicio que mueve las energías, y mueve la fisonomía, sí, la biología, pero mueve energías, las mueve, y tanto que las mueve. Y antes de empezar, que empezamos siempre con una respiración, tenemos todo un tema que si uno quisiera acabaría en una explosión, ¿no? Hay gente que diría, no, consenso. No, consenso no. Es una clase que da una profesora al profesor y es lo que hay. Te apaña, no te apaña. Porque puede ser que alguien esté jodida por la luz y o alguien que tenga un calor que se, ¿me entiendes? Más la limpieza. Una locura, una camada de pensamientos. El encadenamiento es rápido. Os cuento otra que es fantástica. Se me había olvidado. Hoy estoy contón. Tiene que ver con el mundo espiritual, las emociones, gente que hace coaching espiritual, guía espiritual, te llevo de la mano, te llevo por aquí, de todo tipo, todos sabéis de qué hablo, ¿no? Pues yo conocí una persona de las Filipinas, a través de un amigo, estuve cenando con ella, súper guay, pues, una persona encantadora que hace coaching personal y guía, es súper religiosa además, que nos contó, pero como lo cuento de verdad, que dice que cuando ve flores cortadas en ramos, las oye gritar. Claro, yo me quedo así, bueno, como todo era buen rollo, estábamos cenando, pues todo era, hostia, pues gracioso es un rato, ¿no? Pero bueno, estás en el jueguito de estar ahí, no vas a contar una historieta o a joder la magia, porque fue una noche mágica, pero te quedas pensando, mierda, las oigo chillar. Entonces, claro, a mí esto me lleva a pensar todo y a llevarlo al punto de, ¿y qué significa eso? Que porque corto una flor y la convierto en ramo, o una flor que corte en el bosque, está chillando, porque la han jodido la vida. Lo que estoy contando, ¿eh? Digo, bueno, pues esto es un tocao. Yo pienso, a mí me da, esto es un tocao. ¿Que te puedes relacionar con esa persona? Por supuesto. Pues claro, si las cosas no son blanco y negro, ¿me entiendes? Pero dices, pero que tocao, ¿no? Y es una persona formadísima, de alto pedigrí, lo que tú quieras, y dices, pero que tocao, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando los oyes gritar? Vaya tocao. No puedes ir a la floristería porque todas están cortadas. En algún momento las cortas. ¿Qué hace cuando le quitas una hoja? O la podas. ¿Qué le pasa al japonés del ikebana? ¿O qué le pasa al japonés del bonsai cuando se pone a podar estilísticamente, estéticamente su bonsai? La puta madre, el bonsai se está cagando en el puto japonés que está con sus pincitas de diseño ordenando el sistema energético del bonsai porque lo acaba de redirigir y cortar o hacer un injerto. Porque para hacer un injerto hay que cortar y unir.
Estamos locos. Y nos permitimos todas las locuras. Bien. A mí me hace pensar. ¿De qué va esta película? Que es muy grande. Un encadenamiento es rápido porque el cerebro está diseñado para asociar. Por ejemplo, ha asociado gritos con flores cortadas. Japonés no. Una experiencia activa nodos similares. Esos nodos activan otros y así sucesivamente. En términos funcionales es una capacidad útil. Permite aprendizaje y creatividad. Pero cuando la red activada está ligada a memorias emocionales sensibles, las que sean, que son muchísimas y variadas, como acabo de contar, la proliferación puede volverse intensa, repetitiva. Yo diría mononeuronal, me falta un hervor, no estoy acabado. Pero es que si vemos cómo está el mundo, que supuestamente es lógico, de la gestión, de la política, de la economía, del mundo, vemos que la lógica no funciona. No es. Entonces nosotros tenemos un temita de salud mental que se sabe que es el gran tema del mundo hoy, el tema de la salud mental. La camada no es deliberada. No te sientas y decides generar 20 pensamientos encadenados. Ocurre. Un pensamiento trae otro. Ese otro despierta una emoción leve. Esa emoción aporta más contenido y en cuestión de segundos el silencio interno queda cubierto por actividad. Lo notable es que muchas veces no recuerdas cuál fue el primer estímulo. El inicio, casi imperceptible, es clave para entender el fenómeno. Si observaras con atención extrema, notarías que la cadena comienza con algo muy pequeño. Pero como el salto entre asociaciones es tan rápido, la experiencia subjetiva es de continuidad. Parece que el pensamiento ya estaba ahí, cuando en realidad se ha generado en tiempo real. Este proceso no es negativo en sí mismo, es neutro. El problema surge cuando la camada se convierte en estado habitual. Es decir, tú asocias, lo ves, lo sientes y tal, y dices, es real. Y no es real, pero para ti es real. Por eso yo Dispenza es tan importante lo que dice. La mente, el cerebro, no diferencia entre peligro real y peligro que yo me he creado, porque lo estoy sintiendo. Entonces está genial. Y ese es para mí, su gran descubrimiento. Es decir, que puedo actuar. Que puedo actuar en positivo, sí, en positivo, no psicología positiva de mierda, ni de perritos que les doy de comer constantemente para que me hagan lo que, siéntate, cágate, levántate, vete, date una vuelta. No, de eso no hablo, eso es control, eso es fabricar mercenarios. No, en positivo de verdad. Por eso digo que el proceso es neutro. El problema surge cuando la camada se convierte en un estado habitual, cuando el flujo asociativo no tiene descanso, cuando el pensamiento no cumple función concreta, sino que simplemente se reproduce. En ese momento deja de ser herramienta y empieza a convertirse en ruido. ¿Están hechos los perritos por su naturaleza para dormir tapaditos dentro de una cama contigo? No. ¿Que tú lo haces? Perfecto. Perfecto. Si nadie te lo prohíbe. ¿Pero es la naturaleza del perro eso? No. ¿Está hecho para comer golosinas? No. ¿Está hecho un perro para comer encima de una mesa? No. ¿Que tú lo haces? ¡Ole tus huevos! Perfecto. Pero no es su naturaleza. Y la educación de los perros es una extensión de nuestra educación. Cuando veáis un perro y veáis cómo está educado, pero claro, nadie se pone a estudiar en la etología, no para qué. Pero claro, se han diseñado perros para meterlos en bolsos. O para llevarlos en brazos, o como vi en Filipinas, en carros de bebé de Burberrys y vestidos de Burberrys. A mí me parece ofensivo, me importa un carajo lo que digan los demás, me parece ofensivo. Eso para mí es ofensivo, para vosotros no, para quien sea no, me da igual, tenéis perro, lo siento, a mí me parece ofensivo. Sí.
Entonces, si nosotros transformamos la naturaleza de los animales y los convertimos en otra cosa, resulta que nosotros también estamos transformando nuestra naturaleza de humano en otra cosa. Así estamos. Máximo problema mundial, la salud mental. Sí. Los pensamientos no solo se encadenan, sino que refuerzan la emoción subyacente. Si el estímulo inicial estaba ligado a la preocupación, la cadena tenderá a generar escenarios problemáticos. Si estaba ligado a conflicto, evocará más conflicto. La red activada tiende a confirmarse. ¿Habéis visto en el mundo en el que viváis tantos ataques de perro como los que ha habido en los últimos 15 años? ¿Eso qué es? Miedo. Miedo. La gente tiene miedo. Sí. Por eso cada vez quieren autodefensa más. Yo no estoy diciendo que me encanta el karate, el judo. Yo hice judo. Sí, sí, está fantástico. Pero esto que está ocurriendo, como que hay que defenderse de algo. Ahora que no saben jiu-jitsu, bueno, es que hay muchos que saben jiu-jitsu. Y jiu-jitsu, si tú eres un tipo que sabe jiu-jitsu y le pegas una hostia a alguien porque te has calentado un día o por lo que sea, no es lo mismo que una persona normal. Porque si eres un federal jiu-jitsu, tú eres andante, una persona que tiene una herramienta, y aquí en España por lo menos no es lo mismo que si uno que no sabe jiu-jitsu. Jiu-jitsu o lo que sea. Tanto pitbull, todas estas razas así. El napolitano, ¿eso qué es? Miedo. Miedo. Por eso ha tenido que el sistema es legislar y prohibir razas de perros o obligarlas a llevar bozales. Cosa que aquí por mi zona no lo hace nadie. No he visto nada. Yo presencialmente de ataques de perros, de hecho perros educados. Pero esos perros deben de ir con bozal y no van con bozal. Miedo. Eso es miedo. Me tengo que defender de. ¿O acaso pensáis que si en Europa o en España o en México, me da igual, porque Estados Unidos tiene la licencia, fuese un derecho constitucional tener pistolitas, no tendríamos pistolitas? Claro que tendríamos pistolitas, ¿qué te crees? Que porque no tenemos pistolitas, que es mentira, porque en España creo que es el 20% de la población tiene pistolitas legales. Bueno, y luego están los ilegales, que son muchos, por cierto. Está legislado. Pero si fuese un derecho constitucional, tendríamos pistolitas mucha gente. No es que nosotros los cojones, nosotros estamos condicionados, no podemos. No es una opción, como el gringo, tiene una opción. ¿Es una locura? Es una locura. ¿Se va de las manos? Se va de las manos. Pero es un derecho, ¿no? En algunos países. Si fuese un derecho en otros países, ¿qué pasaría? Pues ya lo digo yo, que tendremos muchas pistolitas más. Porque el miedo es constante. El miedo a la economía, el miedo al robo, el miedo. En la camada, el objeto parece elegirte a ti. La experiencia es de arrastre. No porque no tengas capacidad de intervención, sino porque la velocidad de asociación supera la conciencia inicial. Es importante subrayar que este mecanismo no es señal de debilidad ni de falta de disciplina mental. Es una propiedad natural del cerebro asociativo. Lo que determina si se convierte en problema es el grado de identificación. Cuando cada pensamiento se vive con verdad inmediata o como amenaza real, la cadena gana intensidad. Si en cambio se reconoce como proceso asociativo, algo cambia. La cadena puede seguir desplegándose, pero pierde dramatismo. Se convierte en fenómeno observable, no en mandato, y esa diferencia es el inicio de la regulación. En el siguiente apartado vamos a analizar qué activa estas camadas con mayor frecuencia: el disparador emocional, la memoria latente y el estímulo externo aparentemente trivial que pone en marcha la red. Emoción, memoria y estímulo externo. La gran camada de pensamientos no surge de la nada.
siempre existe un disparador. Pim, pam, pum. Y eso seguro, yo conozco unos cuantos míos y los he visto no hace mucho y digo, ¡bah, tate! Los he visto después. No he llegado a verlos conscientemente, como estoy hablando, los he visto después. A priori. ¿Eh? Esto es como cuando uno invierte en bolsa y ya ha pasado, y dice, hostia, si hubiese invertido ya, pero escúchame, y si mi abuelo fuese abuela, pues tendría otra cosa en lugar de huevos. ¿No te parece que, Y si, ¿no te parece que sí? Y si mi abuelo fuese abuela, pues sería abuela. ¿No te parece? Por lo tanto, siempre existe un disparador, aunque sea mínimo. El error habitual es creer que el pensamiento se origina en una decisión consciente o una reflexión voluntaria. En realidad, en la mayoría de los casos, lo que activa la cadena es un microestímulo casi imperceptible que toca una red ya existente en la memoria. Ese microestímulo puede ser cualquier cosa, una palabra escuchada al pasar, un acto, yo hablo por mí, de alguien que hace algo en su casa, que me explota la cabeza, que yo creo que lo he contado una vez aquí, me lo detona, pero detona mal, pero mal, mal, que no en mi casa, porque tengo yo que ponerme así, cardíaco. Una expresión en el rostro de alguien, una sensación corporal vaga, un recuerdo que aparece sin razón aparente, incluso una variación mínima en el tono emocional del entorno. El cerebro no analiza primero, reacciona y reacciona después. Muchas veces reacciona primero y analiza después. La red se activa antes de que la mente narrativa tenga tiempo de intervenir. Yo voy a contar una cosa que me pasó el otro día y es real. Estando en el pueblito X, voy a tomarme un café, fui a comprar pan, y aparece una persona vestida de negro, una señora, una chica, y yo le voy a contar cómo lo vi y cómo lo pasó por mi mente. Pues le hice un retrato y dije, uff, está hecha mierda, no para de fumar, pero uno tras otro, tiene una pinta alcoholizada, brutal, uff, está hecha mierda. Pensamiento. Esa persona se sienta detrás mía en una mesa. Intenta mantener una conversación y yo actúo secamente, contesto bien, pero secamente, me aíslo. Y en mi mente sigo pensando, así como lo estoy contando. Horas después, estando en la casa del pueblo, viene una persona, amiga, y dice, joder, ahí arriba tienes dos cuadros que le regalaron al señor que estaba aquí anteriormente. Y yo sabía que en la casa había vivido una pintora francesa. Y pensaba que los cuadros eran de esa pintora francesa. Pero resulta que no eran de esa pintora francesa. Era de la persona que fue amiga, pareja, pseudopareja de esa persona que vivió en esa casa, que ahora no es de él, y que era pintora. Y que resulta que esa persona, mujer, que era pintora, es esa señora de la que he hablado al principio, hace un momento. Y yo digo, y de repente me viene todo, y digo, me cago en la puta. Hay que ser cabrón. Y digo, hostias, voy a ver los cuadros. Entonces veo los cuadros, uno más grande y uno más pequeño, veo uno y digo, guau, me flipa. Qué bonito, qué colores, tío. Qué fuerte. Y de repente la veo de otra manera. Pero que tampoco, a lo que voy, tampoco es que me tenga que pasar de Guatemala a Guatepeor o de aquí a allá y de repente la convierta. No va de eso. No va de eso. Porque eso sería un imbécil más, doblemente imbécil. Que es lo que fui, doblemente imbécil, hasta que me di cuenta. Me gustó tanto el cuadro, los dos, uno de ellos en particular, que bajamos y los pusimos en la habitación, en la casa.
uno me gusta mucho más que otro. Y me quedé pensando. Esto no va, y por eso lo cuento, porque cosa personal mía, porque ¿por qué no voy a contar cosas personales si es que es lo mejor, si es donde está mi fuente, ¿no? De haberla etiquetado, que es lo que hice, y de haberla etiquetado otra vez, y como era artista, entonces entonces, oye, ahora entiendo, no entendí una mierda. Un incapacitado para entender, porque tanto prejuicio es uno como prejuicio es el otro. ¿Qué le estoy dando yo la he liberado en mi mente de todo lo que yo le había etiquetado? Eres un imbécil en A y en B. Y esa es la conclusión a la que llegué, medio sofocante, o sofocante total. Y mira que hablo de cosas de estas, ¿eh? Pues aquí tenéis a uno que la lía de vez en cuando. Claro, si no cuento esto nadie se entera. Pero estamos aquí para contar cosas. Y yo quiero contar cosas para aprender cosas. Cuando algo en el presente se parece, aunque sea vagamente, a esa configuración pasada, el cuerpo puede reproducir parte de la respuesta original. Esa respuesta química es el verdadero disparador del pensamiento en cadena. Es decir, que yo tenía que haber visto la esencia antes y durante. Y esto no quiere decir que tenga que compartir, no es nada que decir. Pero lo que sí que tiene que ver es con todos los juicios de mierda que yo he hecho. Esto es como cuando de repente ya no estoy más con mis amigos de siempre, porque no quiero, porque no me gusta, porque lo que sea, ¿vale? Todo es válido, pero yo sigo después de no estar con ellos pensando, fíjate tú, están ahí. No, perdona, tú eres un pesadilla. Por eso cuando hablo del libro Gente tóxica, la primera pregunta que me hago es, bueno, pregúntate tú antes de comprarte el libro si el tóxico eres tú. Seguramente no te compras el libro. El pensamiento en ese sentido no es causa primaria, sino respuesta secundaria. Primero aparece una leve activación emocional, a veces tan sutil que no se reconoce como emoción. Y luego la mente genera contenido para explicar o sostener esa activación. El pensamiento se convierte en traductor de un estado corporal. Este punto es decisivo. Muchas camadas no comienzan con una idea, comienzan con una sensación, una contracción leve, una incomodidad apenas perceptible, un matiz de inquietud. El cuerpo cambia ligeramente su estado y la mente interpreta ese cambio. La interpretación genera la primera frase interna y esa frase activa asociaciones relacionadas. Así nace la narrativa que se autoalimenta. El pensamiento inicial no es aislado. Evoca recuerdos similares, escenarios posibles, experiencias pasadas. Cada nuevo pensamiento aporta más carga emocional, lo que refuerza la activación química inicial. Y esa activación refuerza la generación de nuevos pensamientos. Se crea un circuito cerrado. Este circuito tiene una cualidad particular. Tiende a buscar coherencia interna, no verdad objetiva. A encontrar justificaciones todo el tiempo. Si el disparador fue ligeramente ansioso, la narrativa tenderá a producir contenido congruente con ansiedad, no porque la realidad sea amenazante, sino porque el organismo está en modo de alerta leve. El pensamiento organiza el mundo en función del estado corporal, no al revés. La autoalimentación ocurre cuando no se detecta el origen. Como el inicio fue casi imperceptible, la mente cree que la cadena tiene fundamento sólido. Se confunde intensidad con importancia. Se asume que si hay tantos pensamientos sobre un tema, debe ser relevante o urgente. Esto es brutal. Se asume que si hay tantos pensamientos sobre un tema, debe ser relevante o urgente. Y ahora lo trasladamos. Se asume que si todos los días consumo el mismo tipo de noticias de mierda, debe ser relevante o urgente. Y se asume que si todos los días los periódicos y las noticias son del mismo perfil energético o dramático, lo que tú quieras, se asume que es importante. Si todos los mongoloides del mundo que somos escuchamos siempre lo mismo, se asume que es relevante.
Si 1.200 millones de religiosos están en el mismo apoyo, se asume que es relevante. Si 1.200 millones se tiran por un barranco, se asume que es relevante y por lo tanto yo me tiro. Si 1.200 millones, 10.000 millones, 8.000 millones de personas, 50 millones de personas toman un medicamento y porque alguien lo ha recomendado más allá de la película, se asume que es relevante. ¿Y cuándo has hecho tú el ejercicio de ser y de saber y preguntarte si es relevante o no es relevante? Más hay poder, Elías Canetti, leéroslo. O le pedís un resumen a lo que os dé la gana. Otro elemento importante es la velocidad. El cerebro asociativo opera en milisegundos. La conciencia narrativa llega después. Para cuando te das cuenta de que estás pensando en algo, la red ya está activa. Intentar frenar el pensamiento es, en ese punto, tan difícil, casi imposible, porque el impulso químico ya está en marcha, antes que tú lo reconozcas. Por eso comprender el disparador es más útil que intentar controlar la proliferación una vez iniciada. Si reconoces que el pensamiento es respuesta química a un estímulo activador, dejas de identificarte completamente con el contenido. Puedes observar la activación sin asumir cada pensamiento como mandato. El estímulo externo en sí mismo suele ser neutro. La diferencia la marca la red interna que toca. Dos personas pueden escuchar la misma frase y generar camadas completamente distintas. Vamos, que puede una persona llegar a la clase de Pilates y decir, qué linda la clase, qué luz más bonita, qué sol, que además veo el mar Mediterráneo por esa ventana, qué limpios están los mat. Sí, bueno, de hecho ha pasado, ¿no? Comprender este proceso no implica eliminar pensamientos, sino desactivar la identificación automática. Si reconoces que el disparador fue mínimo y que la red activada es antigua, el pensamiento pierde parte de su autoridad. La cadena puede seguir un momento más, pero ya no tiene el mismo peso. En el siguiente apartado de este capítulo vamos a analizar cómo esa cadena se expande cuando no hay intervención consciente y cómo la identificación convierte una secuencia automática en experiencia dominante y se hace grande. Vivimos cotidianamente en ese ruido. Una vez que el disparador ha activado la red asociativa, el proceso adquiere velocidad propia. No se trata de un pensamiento que aparece y desaparece, sino de un encadenamiento automático que se sostiene con y por inercia. Cada pensamiento genera el siguiente por proximidad temática, por carga emocional o por simple hábito neuronal. El cerebro está diseñado para completar patrones. Cuando activa uno, tiende a recorrerlo entero. Este encadenamiento no necesita intención. Funciona por asociación. Si el primer pensamiento fue, esa conversación fue incómoda, el siguiente pensamiento puede ser, quizá dije algo inapropiado. Después, seguro que lo interpretó mal. Luego, esto siempre me pasa, y así sucesivamente. La cadena se expande porque cada eslabón parece coherente con el anterior, no porque sea verdadero, sino porque es consistente con la activación inicial. La amplificación emocional ocurre cuando la narrativa alimenta la química que lo originó. Hay una química que origina que tiene recuerdo. ¿Por qué? Por hábito de años y de genes. Cada pensamiento añade un matiz de intensidad al estado corporal. La emoción, que al principio era leve, empieza a ganar volumen y a medida que gana volumen se vuelve más convincente. El cuerpo empieza a sentir lo que la mente está proyectando y esa sensación confirma el pensamiento, el circuito se refuerza. Este fenómeno es especialmente potente porque crea la ilusión de evidencia. Si lo siento tan fuerte, debe de ser real. Pero muchas veces lo que se siente es la amplificación de una activación química sostenida.
no una lectura objetiva de la situación. La emoción amplificada da autoridad al pensamiento y el pensamiento intensifica la emoción. Vamos, os pongo un ejemplo, que el coche se acelera porque tú lo aceleras. Tú lo puedes frenar, ¿no? Si quieres. No es que me gusta correr, ya, pero te gusta correr, perfecto. Pero en la ciudad te gusta correr, sí me gusta correr. Pero eres consciente, me gusta correr. Es que me ha pasado uno corriendo y yo le... Pero me gusta correr. Pues esto es lo que hacemos nosotros. Todo el tiempo. Si tú escuchas canciones, yo es que tengo una guerrita ahora con el amigo Bad Bunny Mortal. Hay un punto que me gusta por el entorno latino de unificación y hay un punto que no me gusta. Yo escucho sus canciones y sus letras y me parecen ofensivas. Yo veo todas las chiconas que salen ahí en eso, que salen en Super Bowl y digo, ay, cuánta chicona guapa. Pero yo lo que veo ahí es producto, es carne, es vender sexo. Y cuando escucho sus letras, que te doy, que te quito, que te quito el novio, que te quito no sé qué, que te arreo, que te pum, pam, pim, pam, pum, y que se toca así los huevos, como los niños de 3 años que hacen así, que yo digo, no me lo puedo creer, solo falta que se estire la pijorra y que le haga un juguete. Ya sería mortal. Pero bueno, es que hay gente que lo hace. Entonces, yo me lo pregunto, lo siento si a alguno os gusta, a mí hay canciones que he escuchado, bueno, que me gusta el ritmo, pero tengo que hacer un ejercicio, yo hago ese ejercicio, que no estoy jodiéndole la vida a nadie, que le encante. Hoy he escuchado unas cuantas de él, el café, primero café y luego ron, la mol de Nueva York, coliflor, tito, ta, ¿no? Pero si tú escuchas todos los días esas cosas, ¿de qué te estás quejando? Te estás alimentando de maltrato, pero a la peña le mola. ¿Cómo? Sí, eso es maltrato. Y está permitido en las canciones, igual que la pareja, eso es maltrato. Claro. Yes, mi amor. Sí. La emoción que al principio era leve empieza a ganar volumen. Y a medida que gana volumen, se vuelve más convincente. El cuerpo empieza a sentir lo que la mente está proyectando. Y esa sensación confirma el pensamiento. El circuito se refuerza. Este fenómeno es especialmente potente porque crea la ilusión de evidencia. Si lo siento tan fuerte debe ser real, pero muchas veces lo que se siente es la amplificación de una activación química sostenida. Identificarse con la cadena significa asumir que cada pensamiento es representación fiel de la realidad o de uno mismo. El pensamiento deja de ser fenómeno mental y se convierte en identidad momentánea. Soy así. Esto siempre ocurre. No puedo evitarlo, mi amor. La narrativa pasa de describir a definir. Cuando el espacio se pierde, la percepción se estrecha. El entorno se interpreta exclusivamente a través de la narrativa activa. Las señales neutras se leen como afirmación, las ambigüedades se resuelven en dirección coherente con la cadena. El sistema cognitivo selecciona información congruente y descarta lo que la contradice. No por mala intención, sino por coherencia interna. El encadenamiento automático también tiene un efecto temporal. El presente deja de ser vivido directamente y se convierte en un escenario mental. La atención ya no está en lo que ocurre, sino en lo que se está pensando sobre lo que ocurre. Se produce una especie de desplazamiento. La experiencia inmediata queda eclipsada por la narrativa. Este proceso puede durar segundos o extenderse horas. Puede ser que hasta días. Yes, my dear, mi amor. En casos más intensos, puede repetirse meses, años.
La cadena no necesita estímulo externo constante. Una vez activada puede retroalimentarse por sí misma. La mente genera nuevos escenarios, nuevas hipótesis, nuevas interpretaciones que mantienen viva la activación. Sin embargo, incluso en el punto de máxima expansión, la cadena sigue siendo un proceso, no esencia. La dificultad es que cuando la identificación es total, ese proceso parece inmodificable. La persona no ve que está dentro de una secuencia automática, cree que está reaccionando a hechos objetivos. Recuperar espacio no significa detener de inmediato la cadena, sino reconocerla como tal. En el instante en que se detecta el encadenamiento, aparece una mínima distancia. Esa distancia no elimina la activación, pero impide que se fusione completamente con la identidad. Es un punto de inflexión silencioso. En el siguiente apartado de este capítulo de hoy, que es potente, vamos a analizar por qué intentar luchar directamente contra la cadena suele intensificarla y cómo la supresión puede convertirse en un combustible. ¿Para qué? Para que sea más fuerte. Fuerte, mi amor. Pues eso, fuerte, 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 como dicen ellos. El error de luchar contra el pensamiento. Cuando la cadena de pensamientos se vuelve intensa o incómoda, la reacción más inmediata suele ser intentar detenerla. Me voy a portar bien. No lo voy a hacer más. Aparece la intención de controlar, suprimir o sustituir el contenido mental. No quiero pensar en esto, tengo que parar. Esto no debería estar pasando. Esa reacción es comprensible, pero contiene una paradoja profunda. El intento de eliminar el pensamiento suele reforzarlo. El cerebro no responde bien a la supresión directa, no le mola nada. Cuando intentas no pensar en algo, esto lo conoceréis todos los que habéis hecho algún procesito que otro, ¿no? Yo tengo uno en particular potentísimo. Yo por mí mismo. Y tuve que pedir yes. A veces necesitamos ayuda. Yes. Esa ayuda no tiene por qué ser comprada, puede venir de cualquier sitio. Pero sí, alguien que nos diga para. Obviamente tú tienes que querer parar. ¿Puedes hacerlo solo? Sí. Pero ya os digo que para hacerlo solo, hay que pegarse la hostia. Más todas las consecuencias de la hostia. Cuando intentas no pensar en algo, activas el mismo circuito que lo mantiene presente. Para evitar un contenido, primero debes representarlo. Es decir, para no pensar en una idea necesitas tenerla en mente. Ese mecanismo produce lo que se conoce como efecto rebote. Cuanto más se intenta suprimir, más persiste. Luchar contra el pensamiento introduce una segunda capa de fricción. La primera era la cadena automática, la segunda es la resistencia a la cadena. Esa resistencia genera nueva activación emocional, frustración, irritación, impotencia. Y esa activación se convierte en nuevo disparador. El pensamiento inicial ya no está solo, ahora está acompañado de la lucha contra él. Este fenómeno es especialmente evidente en pensamientos obsesivos o repetitivos. La persona cree que la intensidad del contenido es el problema, cuando en realidad gran parte de la intensidad proviene del conflicto interno con ese contenido. Joder, la que he liado, no lo hago mal, lo quiero borrar. El pensamiento no solo está ahí, está siendo combatido y esa batalla consume energía adicional. La supresión también refuerza la identificación. Cuando luchas contra un pensamiento, implícitamente lo consideras importante o peligroso, le otorgas peso, lo señalas como algo que debe ser eliminado. Ese acto de señalización lo coloca en el centro de la experiencia, lo hace relevante.
Aunque la intención sea apartarlo, el efecto es destacarlo. Otra consecuencia de la lucha es la división interna. Aparece una parte que piensa y otra que intenta controlar lo pensado. Esa división crea tensión adicional. El organismo no solo está activado por la cadena original, sino por el conflicto entre debería y no debería. El resultado es más ruido y no menos. Controlar el pensamiento tampoco es equivalente a regular el sistema nervioso. Puedes conseguir momentos de silencio forzado, pero si la activación subyacente no se ha reducido, el contenido reaparecerá. La cadena puede cambiar de tema, pero la proliferación continuará porque la base emocional sigue activa. El error no está en querer claridad, está en creer que la claridad se obtiene por eliminación directa de lo ocurrido, es decir, del pensamiento. El pensamiento es síntoma de un proceso más profundo. Si solo se ataca el síntoma, el sistema buscará otra vía de expresión. ¡Uy! Las pastillitas. ¿Cómo? Mi amor, sí. Si solo se ataca el síntoma, el sistema buscará otra vía de expresión. La regulación no se logra por coerción mental. Por eso los medicados son tantos en el mundo, porque quieres quitar el síntoma, pero no te interesa buscar el origen de tú o de la merde en la que estás. Y aquí es importante distinguir entre el pensamiento deliberadamente y combatirlo. Dirigir implica elegir conscientemente un objeto de reflexión cuando es necesario. Combatir implica reaccionar con rechazo a lo que surge espontáneamente. La diferencia es sutil, pero decisiva. En el primer caso hay agencia, lo que expliqué anteriormente, que es la agencia, y en el segundo hay fricción. En la agencia tú estás presente, con conciencia, con atención, no prohíbes nada, no luchas con nada. Cuando se comprende que la lucha alimenta la cadena, la estrategia cambia. No se trata de dejar que el pensamiento domine sin límites, sino de retirar la resistencia automática. Al hacerlo, la energía que sostenía la batalla disminuye y, sin combustible emocional adicional, la cadena comienza a perder intensidad. Esto lo explica Vadim Silan de maravilla. Este punto conecta directamente con el silencio biológico del capítulo anterior. La no interferencia reduce activación y la reducción de activación debilita la proliferación mental, no porque el pensamiento sea suprimido, sino porque deja de ser amplificado. En el siguiente apartado, que es el quinto ya, vamos a analizar cómo se extingue naturalmente una camada de pensamientos. Me encanta lo de la camada, es como salir a pasear con los perros. ¿Habéis visto eso? Llevan 15, 20 perros juntos por lo mismo. Cuando no es alimentada por identificación ni por resistencia. Ese proceso no es instantáneo, pero es profundamente eficaz cuando se comprende su dinámica. Una camada de pensamientos no necesita ser derrotada para desaparecer. Aquí no hablamos de derrota. Necesita dejar de ser alimentada. Ese es el punto más difícil de aceptar porque la mente está acostumbrada a intervenir. Sin embargo, la proliferación automática no se sostiene por sí sola indefinidamente, se sostiene por energía emocional y por identificación. Repito, la proliferación, que me arranco, que sigo, automática, que sigo siguiendo, no se sostiene por sí sola indefinidamente, se sostiene por energía emocional, relación con la emoción, y por identificación. Me identifico con eso, me afecta, lo quiero controlar. Toda cadena mental requiere combustible y ese combustible puede adoptar dos formas principales. La identificación. Esto soy yo, esto es verdad, ¿no? El ejemplo ese que puse, pues, un caso de que alguien, para secar la cafetera italiana, después de lavarla, la pone en el hornillo en el fuego de gas, para que se seque, el fuego la seque, ¿eh?
Pero bueno, si no es mía. Si es que si no es mía. Eso es identificación. Esto soy yo, esto es verdad, eso está mal. Eso es verdad significaría que está mal, 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 que esto es descerebrado, todo lo que pienso, así de claro. Esto es descerebrado y lo dices y lo dices y lo dices y discutes y lo dices, ya es descerebrado, te vas a cargar, la vas a quemar, lo que tú quieras. Pero que no es mi problema, que no es mi problema. Eso es el esto es verdad. Esto es verdad, eso está mal. Esto es verdad, eso está mal. Y yo insisto, pero si no es mío. Porque es un combinado. Este combustible que le metemos puede adoptar dos formas. La de esto soy yo soy así, no ando con chiquitas, por ejemplo, tonterías de ese tipo. Esto es verdad. Y la resistencia. Esto no debería estar ocurriendo. Ambas formas aportan intensidad al proceso combustible. Cuando alguna de ellas se retira, la dinámica cambia. Cambia tanto, fijaros si la cosa es graciosa, que no es que no ocurra o la otra persona siga haciendo lo del café, lo de la cafetera. Es que cambia tanto, ese es que me encanta, es que cambia tanto que ocurren cosas como las siguientes, que mágicas. No hay momentos en el día donde antes me encontraba con esa situación, lo veía ahí en el fuego, desaparece, es más, ni lo veo. No, es decir, durante el día mi presencia no se da en momentos en los que esa cafetera la acaban de poner a secarse en el fuego. No la veo. No coincido. Esa es la palabra. No coincido. Por lo tanto, al no coincidir y no verla, no pasa nada. ¿Pero producto de qué? De entender que no es mi tema. Si yo hiciese lo que hacía antes, pues me iba a encontrar con esa cafetera todos los días, que era lo que pasaba. Os pongo un ejemplo. Toda cadena mental requiere combustible. Ese combustible puede adoptar dos formas. Repito, el este soy yo, esto es verdad, y la resistencia, esto no debería estar ocurriendo. Extinguir naturalmente una camada no significa cortar el pensamiento a mitad. Significa permitir que la cadena pierda impulso sin añadirle energía adicional. Energía adicional es la resistencia, por ejemplo. No puede ser que esto esté pasando. No puede ser que se lo haya dicho 40 veces y lo siga haciendo. Eso es, el problema de eso es su problema, es su cafetera, es su casa. Como si la quieren enviar a la primera cafetera que salga volando a Marte, no es mi problema. No lo es. Repito, extinguir naturalmente una camada no significa cortar el pensamiento a mitad. Significa permitir que la cadena pierda impulso sin añadirle energía adicional. Esto comienza en el momento en que se reconoce el fenómeno como proceso, no como realidad absoluta. Ese reconocimiento introduce un espacio mínimo, pero decisivo. El pensamiento puede seguir apareciendo unos instantes más, pero si no se le responde con más narrativa, ni se le combate con rechazo, empieza a perder coherencia. Como cualquier patrón dinámico, necesita retroalimentación para mantenerse. Sin retroalimentación emocional, la intensidad disminuye gradualmente. Vadim se dan cuenta que ante circunstancias como estas hay que actuar al contrario. Y entonces se descoloca. Puede ser la cafetera, puede ser una persona que te está ahí atacando o lo que sea, y de repente tú le respondes por una cosa que ni se la espera, que dices, qué locura esto, se para. Es importante entender que la extinción no siempre es inmediata. Si la activación química fue intensa, el organismo puede tardar en reequilibrarse. Durante ese tiempo pueden aparecer nuevos pensamientos relacionados. La diferencia es que ya no se convierten en cadena expansiva, se representan, se presentan, se perciben y se disuelven con mayor rapidez. La no identificación es el núcleo de este proceso.
No identificación no significa indiferencia ni desconexión. Significa reconocer que el pensamiento es un evento mental transitorio, no una definición de la realidad ni de uno mismo. Esa comprensión reduce la fusión automática entre contenido y experiencia. Repito, no identificación. ¿Qué significa? No significa indiferencia, paso hasta el culo de todo, ni desconexión. No. Significa reconocer que el pensamiento es un evento mental transitorio, no una definición de la realidad ni de ti mismo. Esa comprensión reduce la fusión automática entre contenido y experiencia. También es esencial la no interferencia. No interferir no es abandonar la mente al caos, sino evitar añadir capas de control innecesario. Cuando el organismo percibe que no hay conflicto interno adicional, la activación disminuye. Y al disminuir la activación, la red asociativa pierde intensidad. Hay un momento característico en este proceso de extinción. La cadena se vuelve menos convincente, los pensamientos siguen apareciendo, pero pierden densidad emocional. Se vuelven más ligeros y más fragmentados. El espacio interno empieza a reabrirse. Ese momento suele pasar desapercibido porque no es dramático, es gradual. La energía que nos alimenta se disuelve. Si tú no metes más leña al fuego, se apaga. No. Condiciones normales, si hay viento, pues no se apaga. Se puede expandir. Pero el fuego, ¿qué sería aquí? Un agente externo metiendo caña. El fuego, me refiero al viento. La energía no se alimenta, se disuelve. Este principio es simple pero profundo. Cualquier patrón mental necesita inversión de atención y carga emocional para mantenerse. Cuando la atención de enfocarse compulsivamente y la emoción no es amplificada, el patrón pierde estabilidad. No se trata de evitar pensar, se trata de no sostener innecesariamente lo que ya no tiene función. En el pensamiento funcional, cuando la tarea está resuelta, la mente se detiene. En la proliferación automática, la mente continúa por inercia. La intención natural consiste en retirar la inercia adicional. Con el tiempo, el sistema aprende algo nuevo, que no necesita responder a cada pensamiento con acción o análisis. Esta experiencia repetida fortalece la capacidad de observación sin fusión. No porque se imponga disciplina mental, sino porque se reconoce la naturaleza transitoria del proceso. Este aprendizaje modifica la relación con la mente. El pensamiento deja de ser enemigo y deja de ser autoridad absoluta. Recupera su lugar como herramienta disponible cuando es necesaria y silenciosa cuando no lo es. Esta es la diferencia entre un pensamiento funcional, entendiendo esto que acabo de contar, y un pensamiento reactivo. Resumiendo y por cerrar este capítulo de hoy, queridos amigos, 15, tan importante. Una camada de pensamientos es proliferación automática, no reflexión deliberada. El disparador suele ser un microestímulo que activa memoria emocional. El pensamiento es muchas veces respuesta química antes que decisión consciente. Luchar contra la cadena la refuerza. La identificación y la resistencia son el combustible principal. La no interferencia permite extinción natural. Pensamiento funcional es herramienta. Pensamiento reactivo es eco de activación. El silencio no elimina la mente, sino que la ordena. Os dejo, queridos amigos, con este nuevo capítulo, el 15, la gran camada de pensamientos. Os deseo un excelente día, que lo paséis muy bien, siempre. Atentos, atención, atención, que la conciencia de tu vibración, el movimiento de energía y silencio. Hasta mañana.